se presenta a lo largo de la jornada. Sin duda lo anticipábamos, es la condena de más de 55 años de cárcel contra Jonier Leal por el doble homicidio tanto de su madre como de su hermano Mauricio Leal, este reconocido estilista en medio de una escena escalofriante. Como se presentó, quiero rápidamente recordarle a la audiencia, antes de saludar a nuestro invitado, del momento en que la juez anuncia la condena. Aquí está. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 55 Penal del Circuito, con función de conocimiento de la Ciudad de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero: condenar a Jonier Rodolfo Leal Hernández, identificado con número de cédula de ciudadanía 16227-503, expedida en Cartago Valle, y restantes anotaciones personales y civiles descritas en esta sentencia, a la pena principal de 663 meses de prisión y multa de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en calidad de autor y a título de dolo de las conductas punibles de homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo, con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, de conformidad a los artículos 103, 104, numeral primero, cuarto y séptimo. El doble homicidio que se presentó en este caso como autor de Jonier Leal. ¿Sabe quién estuvo muy atento a esta audiencia allí presente? Una audiencia virtual, porque pues así se llevan este tipo de casos en la actualidad para dar celeridad a la administración de justicia. Durante todo este tiempo, alguien que ha abandonado esta lucha para lograr justicia por parte de las víctimas es el doctor Elmer Montaña. Abogado Elmer Montaña, quien es el representante civil de las víctimas en este caso. ¿Qué implicó, cómo recibió usted como delegado de las víctimas este anuncio, esta sentencia de 55 años y 3 meses para Jonier Leal? Bueno, muy buenos días. Para la representación de víctimas, pues fue muy satisfactoria la decisión de la señora jueza 55 Penal del Circuito de Bogotá al proferir esta sentencia de 55 años, 3 meses contra Jonier Leal. Nosotros teníamos la firme convicción de que en efecto Jonier era el autor de esos homicidios y por supuesto también aspirábamos a que la sentencia fuera proporcional a la gravedad de los hechos y de la conducta que había desarrollado Jonier Leal. El hecho de darle muerte a su señora madre de manera tan brutal y de haber torturado y después asesinado a su hermano indican pues un profundo desprecio de Jonier Leal por los derechos, por la vida, por aspectos fundamentales en cualquier sociedad. En todas las sociedades, en todas las civilizaciones hay un profundo respeto casi sacramental por la madre. Entonces una persona que es capaz de violar ese tabú, de destruirlo, por supuesto que tiene que quedar marginado de la sociedad, y yo creo que la decisión de la jueza estaba orientada precisamente en ese sentido, evitarle a la sociedad el riesgo de que esté en las calles el señor Jonier Leal y que siga prácticamente el resto de sus días bajo la vigilancia del Estado. Algunos aseguran, doctor Elmer, lamentablemente con este tipo de episodios una sociedad enferma, ¿no? Cuando este tipo de sujetos que llegan al punto de asesinar a su madre, a su hermano, a quienes le tendieron la mano, a quienes lo cobijaron, a quienes lo apoyaron, ¿qué se logró determinar para nuestros oyentes? ¿Cuáles fueron esos móviles, ese motivo que llevó a Jonier Leal para asesinar a su mamá y a su hermano? Bueno, en ese sentido nosotros discrepamos del planteamiento de la Fiscalía, que siempre planteó que esto se había tratado de un homicidio planificado por parte de Jonier Leal. Consideramos que esto fue un crimen de odio, como lo dijo la señora juez en su decisión. Esto fue un acumulado de rabia, de envidias de Jonier. Mauricio tenía una estrecha relación con su señora madre que lo protegía. Además, Mauricio en los últimos meses se había negado a seguir financiándole algunos proyectos un tanto disparatados a Jonier, y eso lo tenía lleno de rabia. Yo creo que eso fue un acumulado de un odio profundo de Jonier y a su señora madre y hacia Mauricio, de una envidia hacia su hermano,
que finalmente lo llevó a cometer esos hechos. Yo creo que la noche que ocurrieron, o la noche anterior, estalló por alguna tontería, y es cuando decide asesinar a su mamá y posteriormente torturar y asesinar a Mauricio. Entre otras cosas, yo no creo que eso haya sido planificado, porque de haber habido un mínimo de planificación, no hubiera cometido tantos errores tan chapuceros, que finalmente fue lo que permitió que la Fiscalía General de la Nación los llevara a juicio y convenciera a la jueza de que en efecto Johnny era el responsable. Pero además de eso, haber desmontado la versión absurda que trató de hacer creer la defensa, en el sentido de que aquí se había tratado de un homicidio cometido por Mauricio y posteriormente de un suicidio. Yo creo que en ese sentido hizo una muy buena tarea la Fiscalía, y por supuesto tenemos que reconocer también el trabajo impecable que hizo la Judicatura, la juez 55 penal del circuito. Lo que sí, debo decirlo, nos duele, es que la Fiscalía no hubiera profundizado la investigación y no hubiera escuchado desde el primer momento a las víctimas. Las víctimas le suministraron a la Fiscalía información valiosa que apuntaba a señalar que al menos otra persona cercana al vínculo de la familia Leal participó por lo menos en lo que fue toda la intervención de la escena del crimen para borrar los vestigios de los hechos, y que involucraban seguramente a Johnny. Es muy lamentable que eso hubiera ocurrido, porque creemos que va a quedar impune una persona que, repito, o le prestó una ayuda posterior a Mauricio, o pudo haber inclusive haber estado involucrado en los mismos homicidios. Lamentablemente la Fiscalía, y tenemos que decirlo, ya el caso terminó, entonces podemos hablar abiertamente del tema. Nos habíamos reservado hablar sobre ese tema mientras no se pronunciara la señora jueza, pero hubo demasiada arrogancia por parte del señor fiscal. Él se casó con esa teoría de que había sido un crimen planificado y cometido exclusivamente por Johnny, y sin embargo, vuelvo y repito, nosotros le dimos información muy valiosa que apuntaba a señalar que al menos otra persona estaba involucrada. Pues el fiscal fue tan despectivo con eso, que a los testigos, oigan bien, los testigos familiares de Mauricio y de Johnny, hermanos de la señora Marlene, que iban a declarar en el juicio y que iban a contar eso, no fueron finalmente citados por la Fiscalía, para evitar que ellos fueran a hacer referencia a esa persona y a la información que tenían sobre algunas actividades y algunos comportamientos de esta persona que indicaban que tenía conocimiento de los hechos. Por citarle algo, la persona a la que estoy haciendo referencia se reunió, con los familiares, con las hermanas y el hermano de la señora Marlene, poco después de cometidos los homicidios, en la ciudad de Cartago, y les dijo que si la Fiscalía lograba establecer qué era lo que había pasado, esa familia se iba a destruir, que ojalá la Fiscalía nunca diera realmente con la verdad. A los pocos días o a las pocas semanas es que se conoce pues ya la decisión de capturar a Mauricio, etcétera, y este señor está hoy desaparecido. La Fiscalía lo tuvo en sus manos, tenía información de las actividades por él desplegadas, y no hizo absolutamente nada para vincularlo a la investigación. Eso es muy lamentable. Está con nosotros el abogado Elmer Montaña, amigo de esta casa. Saludo especial de don Juan Carlos Hoyos Caro desde la ciudad de Cali para el doctor Elmer Montaña. José Luis Ramírez Morales, profe, lo escucha el doctor Elmer Montaña en esta mañana. No, pues él desde un comienzo ha venido muy atento a este hecho, a esclarecerlo. Es un gran penalista, un hombre que conoce y conoció desde el comienzo, y casi que hoy le tengo que decir al doctor Montaña que lo que usted dijo en un comienzo, que era totalmente inaudito, que uno no consideraba que matara a uno a su madre, y además en el sitio donde lo mantuvo en su vientre. Usted nos hizo una radiografía desde el primer día que se supo, en el desconcierto del pueblo colombiano, de todos los colombianos, por este hecho tan lamentable y penoso y vergonzoso. Nos había hecho esta radiografía, pues que finalmente logra usted que llegue a su final. Pero ¿qué puede pasar con esa persona? Se puede investigar, vincular al caso quien ayudó, quien estuvo auxiliando de una u otra forma a este asesino,
¿Y es posible vincularlo o ya está quedó por fuera del No, yo no creo, expediente, digamos? yo no creo que eso sea posible, porque prácticamente la fiscalía cerró el caso con al producirse la sentencia condenatoria en contra de Johnny Leal. Eh, Es el abogado Elmer Montaña, José, relatándonos un episodio hasta el momento grave y que se advierte y se anota por parte de las víctimas, ¿no? Nos contaba usted, abogado Elmer Montaña, que a esta hora muy amablemente nos atiende, la pregunta que hacía José Luis en torno a si existe o no algún grado de posibilidad de poder seguir vinculando y seguir tras el rastro de esta persona. Y yo le agrego algo adicional, ¿quién era esa persona? Bueno, comencemos por lo último. Yo no puedo mencionar el nombre de esa persona. Lo que sí les puedo decir es que es un familiar de Mauricio y de Johnny. Es una persona que estaba cerca a la familia, muy cercano también a Johnny, que iba a resultar favorecido inclusive en caso que hubiera prosperado la teoría del homicidio, suicidio. Esa persona estuvo cerca al sitio donde vivía Mauricio el día de los hechos. Él le pidió a alguien que lo recogiera por allá en la Calera, que se había quedado sin plata, que había invitado a comer a alguien. Después, vuelvo y le repito, pues tuvo unos comportamientos muy extraños, tanto en el velorio como en el entierro de Marlene y de Mauricio, supremamente nervioso, pero lo que más sorprendió a los familiares, vuelvo y repito, fue el hecho de que se reunió con las hermanas y el hermano de la señora Marlene y les dijo que si la fiscalía descubría qué era lo que había pasado, esa familia se iba a destruir, en momentos en que no había ni siquiera sospechas sobre Johnny Leal. Ahora bien, yo no creo que la fiscalía vaya a avanzar sobre esto porque se desmoronaría toda la teoría del caso de la fiscalía. La fiscalía insistió desde un primer momento que eso había sido un crimen planificado en solitario por Johnny Leal, y que tenía como propósito quedarse con los bienes de su hermano y que él había actuado solo. De manera que si la fiscalía siguiera investigando en ese sentido, se estaría contradiciendo en relación con lo que planteó en este juicio, y no creo que la fiscalía vaya a correr ese riesgo. Eso es muy triste porque finalmente esta persona va a quedar impune. Yo pienso realmente que la ayuda que le dio esta persona a Johnny fue con posterioridad a los homicidios. Muy seguramente Johnny lo llamó para que le ayudara a deshacerse de las evidencias, a limpiar la escena. Y es que los hechos son tosudos. Mire, esa escena fue intervenida de manera exhaustiva. No solamente se movió el cadáver de la señora Marlene, fue trasladado del primero al segundo piso, cosa que pienso yo le hubiera generado muchos problemas a Johnny, porque el Johnny no es una persona corpulenta, pero además de eso, la forma como se aseó, como se limpió la escena, eso difícilmente lo pudo haber hecho una sola persona. De manera que yo sí creo que Johnny recibió ayuda de alguien en ese sentido, y eso al menos pues configuraría una complicidad, y la persona pues desde luego debió haber respondido por esa ayuda que le prestó a Johnny Leal para alterar la escena del crimen. Sin embargo no lo hizo, y bueno, por decisión y por arrogancia del señor fiscal, no se investigó a esta persona y ese hecho va a quedar impune. Lo mismo sucedió con el tema de la tortura. Mire usted que nosotros desde el primer momento insistimos que había habido tortura, que Johnny había torturado a su hermano Mauricio. Lo dijimos con base en los mismos elementos materiales de prueba que la fiscalía presentó, que la fiscalía señaló que antes de cometer el homicidio de Mauricio, Johnny lo apuñaló para obligarlo a firmar un documento. Eso configura una tortura. Sin embargo, el fiscal no imputó, y obviamente que ese aspecto, que era muy importante desde el punto de vista de la verdad, no quedó dentro del proceso. No era tanto que se imputara la tortura para que se aumentara más la pena, porque no se trataba de eso. Era simplemente en reconocimiento del derecho a la verdad que tienen las víctimas en todo proceso penal. Y lamentablemente, por decisión de la fiscalía,
pues ese hecho finalmente no le fue imputado al acusado. Doctor Elmer Montaña, agradeciéndole muchísimo, y sabemos que obviamente la batalla continúa, ¿no? Porque obviamente apeló la defensa ante el Tribunal Superior de Bogotá, y adicional a que me responda a eso, finalmente quisiera hacer una pregunta, si es posible, porque simultáneamente y paralelamente se inició también un proceso de extinción de dominio, de embargo, y quisiéramos saber simplemente en qué va, qué paró, si sabe usted, de bienes de extinción de dominio contra Johnny Leal, ¿no? Porque se hablaban también de otras circunstancias. Bueno, mire, frente a ese tema de los bienes de Mauricio Leal, yo no tengo realmente mayor información, más allá de lo que he leído en los medios de comunicación, porque es que la asesoría y la representación legal que yo le presté a las hermanas de la señora Marlene se circunscribió única y exclusivamente al tema penal. Incluso yo desde el primer momento les puse como condición de que les representaría como víctimas dentro de ese proceso, pero que yo no me involucraba en nada en relación con ese tema de los bienes, porque ahí había unos aspectos que realmente a mí no me gustaban, y precisamente después aparece que ahí había un supuesto lavado de activos, etcétera. Yo no quería haberme involucrado absolutamente en nada de eso, por lo tanto no sé qué ha pasado con los bienes. Sé que ahí hay un proceso por lavado de activos, que eso está en este momento a disposición de la SAE, los bienes de Mauricio, pero no sé cómo va el proceso, en qué trámite va. Desconozco absolutamente todo ese tema, porque eso no fue de mi interés. Pues doctor Elmer Montaña, mil gracias de verdad por atendernos a esta hora en los micrófonos del Sistema Informativo de las Américas. Un placer como siempre, y qué interesante, qué oportuno como siempre usted que esté abanderando este tipo de causas, representar a las víctimas en este proceso cuando es debido, más en un caso tan sonado, tan controvertido, porque recordemos, él aceptó su responsabilidad en las audiencias preliminares, cuando apenas le estaban imputando cargos, y después trató de echarse para atrás bajo toda una circunstancia muy cuestionable, y le decíamos más temprano, le salió mal la jugada, porque la negociación hablaba de por lo menos 27 años y ahora son 55 años, ¿no? Sí, esa fue inclusive pues muy fortunoso para las víctimas, ¿no? Pero fue uno de los graves errores que también cometió la Fiscalía y la Judicatura en un primer momento, porque todos vimos cuando el señor Johnny Leal, de manera espontánea, voluntaria, aceptó haber cometido los homicidios, le pidió perdón a sus familiares, etcétera, y la señora jueza, en lugar de haber llevado a cabo el procedimiento establecido en la ley, que fue haberle preguntado si eso que estaba diciendo era de manera libre, espontánea, etcétera, y haber formalizado esa aceptación de cargos para después enviar el proceso a un juez penal de circuito con el propósito de que dictara sentencia, atendió el llamado que hizo en ese momento el fiscal, muy interesado en tener un mayor protagonismo en el caso. Dijo, no, señoría, esto no, vamos a hacer es un preacuerdo, cuando lo que acaba de hacer era una aceptación pura y simple de los cargos. Yo recuerdo que yo intervine y les dije, oiga, por favor, legalicen eso, el señor está aceptando cargos. La pena iba a ser, por supuesto, yo creo que no tanto la mitad, pero hubiera sido muy por debajo de los 55 años. Y resulta que Johnnier después cae en manos de unos abogados, y los abogados le dicen, no, venga, vámonos a juicio, que nosotros nos ganamos esto, y claro, comete el gran error de su vida, y de una posible sentencia que hubiera sido por ahí alrededor de unos 33 años, termina pues con una sentencia de 55 años de prisión. Yo creo que fue el gran error que cometió Johnnier, por supuesto que también algo providencial, ¿no? Algo de justicia poética, porque gracias a ese error finalmente tuvo una sentencia que a mi manera de ver sí es proporcional con los hechos, con los comportamientos que él desarrolló, con los crímenes que cometió. Sí, doctor, una última pregunta, discúlpeme Jesús y querido Carlos, ¿en cuánto tiempo paga esa condena? ¿Cuánto realmente físico paga? Bueno, esa es la pregunta del millón, pero si el señor se porta bien, trabaja, estudia, escribe un par de libros sobre cómo cometió los crímenes, etcétera, perdóneme la ironía, pero pues así lo tiene establecido el sistema judicial colombiano, yo creo que él podría estar físicamente pagando alrededor de entre 25 y 30 años. Pues ya una persona de más de 50 años, 25 años de cárcel después de los 50 años,
es casi que una cadena perpetua. Hay que pensar pues que el sistema carcelario nuestro no es de los mejores en el mundo, los problemas de alimentación, de hacinamiento, el estrés, además que yo creo que va a tener que vivir aislado muchísimo tiempo, y eso por supuesto que va a generar un deterioro de su salud, y yo no creo que Johnny resista muchísimo tiempo privado de la libertad. Pues doctor Elmer Montaña, le insistimos, mil y mil gracias por esta comunicación, estaremos muy atentos, le seguiremos la pista y esperamos, simplemente lo decimos como ciudadanos, que el tribunal en esa segunda instancia deje en firme y si es del caso aumente a la máxima sentencia, 60 años, esta condena. Un abrazo. Bueno, sobre ese punto le quiero aclarar algo, el tribunal no podría aumentarle la pena a Johnny, porque él fue el único apelante, y cuando la defensa es apelante único, la segunda instancia no puede modificar la sentencia para agravar la pena. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy amable.